Hola a todos. Bueno, luego de haber analizado los dos videos anteriores, vamos a profundizar en este momento hacia el formulario 210, aquel que se llama declaraciones de renta y complementario para personas naturales y asimiladas residentes, y ya sabemos quiénes son residentes porque lo vimos en el video anterior donde indicábamos cuáles personas se consideran residentes, además de las sucesiones ilíquidas de causantes residentes. Recuerde que la sucesión ilíquida son de las personas fallecidas que pasan a ser de personas naturales, pasan a ser sucesiones ilíquidas según la ley. Bueno, el formulario que se requiere para ello es el 210. Está contemplado para todas las personas naturales, independientemente del nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque para la DIAN, para el gobierno obviamente, y su respectiva entidad que avala todo y administra pues toda esta parte tributaria que en Colombia es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cada año está en la obligación de generar un formulario, en este caso el 210, para las personas naturales independientemente de la cuantía de su patrimonio e independientemente de la cuantía de sus ingresos. Por lo tanto, todas las personas naturales deben de llenar o diligenciar este formulario. Recuerden que las personas naturales tienen un vencimiento diferente a las personas jurídicas. Normalmente las personas naturales jurídicas las tienen por allá entre abril, mayo, ¿cierto? Más o menos. Las personas naturales, lo común es que esté aproximadamente entre septiembre, agosto, septiembre, octubre, ¿cierto? Dependiendo del número de la cédula. Pero sin que eso sea o de pie para que si tenés la obligación de presentar medios magnéticos, de presentar los medios magnéticos, pues se deben de hacer, a pesar de que sean en un mes totalmente anterior, que en este caso es por ahí más o menos el mes de mayo o junio, no, mes de mayo sobre todo, de acuerdo a los vencimientos. Es decir, que en muchas ocasiones las personas naturales deben de presentar medios magnéticos antes de presentar la declaración de renta. Y eso que también hay que verificar si están obligados a hacer el requisito anterior, que es presentar el formulario, el formato, siempre me olvida el bendito nombre, 25, bueno, ahorita les digo como tal, que es ese formato que hace que obliga a las personas, es el 2516, ya me recordé, que se llama conciliación fiscal. El 2516 es el que está, o el que regula el artículo 1.7.1 del decreto 1625. Ese 1625 es el que llamamos pues el decreto único reglamentario, que es el que reglamenta muchas cuestiones del estatuto tributario, ¿cierto? Entonces, en esa conciliación fiscal hay que tener en cuenta los topes. Pero vamos a suponer, y esa no es la profundización en este momento, vamos a analizar el formulario 210 desde el principio. Bueno, eso tiene un número de renglones. Entonces vamos a hablar de acuerdo a los renglones. No siempre van a estar en orden consecutivo, y ahorita lo vamos a analizar y verán, porque van a tener en el renglón primero el año. El año obviamente se debe colocar, y el sistema de la DIAN, cuando usted ingresa, él le indica o él le pregunta siempre, es el año 2022 o la fracción de año 2023. ¿Cuánto es fracción de año? Sobre todo cuando es sucesión líquida. Cuando se hace la sucesión líquida, como se hace en el transcurso de un año determinado, para concluir dicha
sucesión y líquida, pues se debe de hacer la presentación del año, de la fracción de año. Entonces en el numeral 1, que es el año, lo común es que sea 2022, que es el año grabable sobre el cual vamos a reportar la información. El número del formulario es un número que el mismo sistema se encarga de asignarle a este formulario. Anteriormente, cuando los formatos eran preimpresos, pues también traía un número de formulario, el cual siempre va en la parte superior del formato 210. Entonces, ese formulario, ese número de formulario es aquel que va a quedar registrado ante la DIAN como el que genera, digámoslo así, como el que se genera en sus diferentes fases, que son borrador, antes de firmas, firmas y presentado. Bueno, es un número pues que normalmente pues asigna directamente la DIAN, como ya les contaba. Bueno, el 5, renglón número 5, si ustedes lo miran, dice número de identificación tributaria. El número de identificación tributaria es un número que se asigna basado pues en lo que la DIAN en su momento indicó para las personas naturales. ¿Qué indicó? Si sos persona natural, no te va a generar un NIC nuevo, no, un número nuevo, no. Tu número va a ser asignado con ese número de cédula que es la identificación en Colombia. Ese número de cédula, por decirlo así, que se convierte también en el número de identificación tributaria, hace que le facilite la vida, por decirlo así, tanto a la DIAN como a las personas, porque imagínate vos tener dos números diferentes, uno para la cédula y otro para el NIE, ¿cierto? Y quizás si fueran mal asignados, por decirlo así, pudiera llevarse a casos como de que una persona tenga un número de cédula igual al del RUT, si no es bien administrado eso. Pero la DIAN se facilitó la vida en ese sentido, dijo no, el número de identificación tributaria de las personas naturales será igual al número de identificación, en este caso de la cédula de ciudadanía o de la cédula de extranjería, ¿cierto? Aquel que le asigne, en este caso el ente regulador, que es para Colombia, es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que regula pues no solamente la parte de identificación, sino también la parte electoral en Colombia. Bueno, entonces basado en eso, como estamos hablando solo de personas naturales, ese número de identificación, porque incluso cuando vos te registras como RUT, cuando vas y registras el RUT y entregas la identificación que te es válida en Colombia, normalmente ese es el número, sobre todo si es cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, incluso con el registro civil, porque Colombia también ahorró mucho tiempo en ello, porque los casi cincuentones como yo van a recordar que teníamos un número de tarjeta de identidad y luego pasábamos a tener un número de cédula. Hablo de mi caso. Mi número de tarjeta de identidad en su momento era año, mes y día, o sea, 760627, y terminaba con, digamos, con una numeración o con el número de personas que habíamos nacido en ese día y que habíamos registrado la tarjeta de identidad, que en el caso mío era 04442, o sea, 04442. Cuando teníamos esa tarjeta de identidad, eso pasaba, cuando ya llegábamos a la cédula, ya uno le asignaban un número. Hoy no. Hoy desde el mismo registro civil, la persona, desde que nace, tiene un número único asignado. Ya empieza como en 1.000 millones, ¿cierto? Pero anteriormente, pues, habían todas estas diferenciaciones, que es lo que ha tratado Colombia de que no vuelva a ocurrir, porque dos diferentes identificaciones, como me pasaba a mí, la tarjeta de identidad y la cédula, pudiera
no estoy diciendo que sí, pero pudiera llevar a choques entre, digamos, entre diversas numeraciones que se le asignan a una sola persona. El NID siempre será el número completo. El dígito de verificación nunca es NID, es parte del NID, pero simplemente se usa como verificación. ¿Con qué fin? Con el fin de que el error siempre se minimice. Cuando se digite, cuando se meta la información del tercero, etcétera, tenga al menos una ventana donde permita que sea, pues que esas equivocaciones entre números consecutivos se minimice. Entonces, si por ejemplo la cédula es como la mía que termina en 705, hay un 706, un 707, ¿cierto? Etcétera. Digamos que somos tan de malas y se digita 706 y se pone mi nombre. Y por casualidad de la vida, el 706 es de una persona X que también resultó siendo el mismo proveedor de la empresa o de la persona natural. Cuando lo registra, van a ver que ya pertenecía supuestamente a alguien, en este caso, por ejemplo, el nombre mío. Pero en la realidad era de Pedrito Jiménez, de Pedrito González, de Pedrito Ramírez, póngale el nombre que quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que había o podían haber confusiones y normalmente, digamos, por protocolos de sistema es bueno que se tenga o se minimice el riesgo a que al de equivocación. Entonces ese dígito de verificación que se compone de una serie de ¿cómo se dice?, de operaciones en las cuales se tiene todo un sistema diseñado en la DIAN y que cualquier persona puede acceder a él y acceder a la formulación. Vamos a encontrar de que, por ejemplo, el 705 termina en -9 y el 706, por decir algo, termina en -3. No es consecutivo, porque si hubiera sido consecutivo sería 705-9, 706-0, no tendría ninguna lógica. Entonces, por eso se inventaron lo que llaman el dígito de verificación, muy importante. Ya los renglones siguientes, 7, 8, 9 y 10, corresponden a los primero y segundo apellidos y primer y segundo nombre. Es obligatorio el renglón 7 y el renglón 9, primer apellido y primer nombre. ¿Por qué? Porque obviamente venimos con una legislación que ha venido cambiando, ha tenido unos diferentes movimientos y hubo una época en que las personas o los hijos que no eran reconocidos por los padres, por el padre, normalmente le asignaban el apellido de la madre como primer apellido y no sé por qué no le ponían el segundo apellido, ¿cierto? Ni de la mamá ni de nadie. Entonces queda con un solo apellido. Entonces no hay obligatoriedad de segundo nombre, de apellido, perdón. Y de primer nombre, y de segundo nombre o de otros nombres tampoco es obligatorio porque pues nunca ha habido en Colombia una ley que obligue a tener más de un nombre, ¿cierto? Entonces basado en eso encontramos pues toda esta parte a asignar. Vamos con la actividad principal, con el código de la dirección seccional. Resulta que la dirección seccional es la dirección a la cual corresponde uno como contribuyente. Entonces, digamos que uno como contribuyente tiene asignado por cercanía un número de administración, por decirlo así. ¿Quién te lo asigna? Cuando vas y registras tu RUT. Cuando registras tu RUT, que es el registro único tributario, que es donde ahí te asignan el número del NID, que para personas naturales, les recuerdo, es la cédula de ciudadanía o el documento más un dígito de verificación. Ahí va a decir quién fue el que la asignó.
lo común es que sea, pues Medellín es 11, en Bogotá es 0,1, bueno, y así sucesivamente. Por ende, ese código viene asignado directamente por la DIAN. Mira que ya del 12 salta a qué número, el 24. El renglón 24 es la actividad económica principal. ¿Dónde la encuentran? En el RUT. Cuando usted fue y abrió el RUT, usted le pregunta, venga, ¿usted a qué se dedica? ¿Usted qué hace? ¿Dónde tiene sus ingresos? Y basado en un código único internacional llamado el CIU, CIIU, que es el que entrega una numeración a cada actividad, pues ese número se registra basado en el registro que tenga en el ROT. Como ahora está automatizado con con la página de la DIAN, facilita en que simplemente se ve ese número de ese código. Ahora, luego, bueno, solo pide la principal, aunque vos tengas suplente, aunque vos vas a ver que por ahí dice que actividad de suplente, dice también como que otras actividades, etcétera, ¿no? Pero solo es la actividad económica principal. Bueno, en el 25, es por si es una corrección de un año anterior. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando uno entra en el formato de la DIAN, en el portal, uno ve, a uno le preguntan si es inicial o si es corrección. Entonces, para ir a corrección, uno va al formulario en el cual uno pues, desea cambiarlo y allá le indicas que es corrección. Inmediatamente él te genera estos dos números, que es el código, pues, o sea, por qué lo estás modificando, y el número del formulario del cual, digamos, se va a corregir. En el 27 se habla de la fracción del año grabable siguiente, que es lo que les decía, es posible que se haya que sea fracción entre enero y un mes determinado, por ejemplo, ahora que es junio, entonces puede ser de enero a junio de 2023 y se puede hacer en este formulario, ¿cierto? Bueno, el siguiente, ¿qué dice? Bueno, ya en el 28, es que esa letrica definitivamente cada vez es más chiquita y uno va llegando a los 50 y va viendo menos de cerquita. Dice pérdidas fiscales, ay bendito, vamos a ponerlo aquí más grandecito. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores sin compensar. Recuerden que las pérdidas fiscales se compensan hasta 7 años después, siempre y cuando se compensa una pérdida fiscal, cuando haya una utilidad fiscal o una ganancia fiscal. Es decir, si yo tuve una pérdida fiscal este año y el año subsiguiente, yo no puedo, digámoslo así, informar o digámoslo, no pudiera juntarlas, pero sí las puedo tener en cuenta 7 años, cada una hasta 7 años, puede ser toda junta, no tiene que ser dividido 7, no, puede ser toda junta, puede ser un pedazo ahora, puede ser, no sé, cada año hasta que logre, pues, digamos, solventar o compensar esa pérdida, ¿cierto? Entonces esas pérdidas, esas compensaciones de pérdidas en personas naturales, nos vamos a ver, yo veo... El 147, vamos a mirar una cosa aquí en el 147 del artículo 147 del estatuto, que nos indica compensación de pérdidas ¿de qué? De entidades, no,
de personas naturales. Bueno, dice el artículo 1. Bueno, vamos al 1.2.1. Entonces vamos a buscar el artículo 1.2.1.5. No, perdón, 1.2.1.20.6 del decreto único reglamentario, ¿cierto? O sea, el 1625. Ese 1625 es larguísimo, es otro estatuto, ¿cierto? Yo les había dicho, pero bueno, digámoslo así, que es el 1625 es donde está el decreto único reglamentario tributario. Vamos a buscarlo aquí también. 1.2.1.120.6. 120, no, punto 20, Jesús bendito. Punto 20.6. Tratamiento de las pérdidas fiscales de personas naturales. Las pérdidas declaradas durante el 2018 y anteriores, ¿cierto? Únicamente pueden ser imputadas a la renta líquida de la cédula general. Acuérdense que anteriormente era cédula general. Luego de 2019, ¿cierto? Luego de 2019, cada renta cada pérdida solo puede ser compensada con la pérdida de su misma renta. Es decir, si hubo una pérdida fiscal en la cédula de, por ejemplo, laborales, solo puede ser en laborales. Casi, pues yo no recuerdo, pero bueno, estoy diciendo, digamos, si lo hubiera, pero normalmente ahí nunca hay. Digamos, en rentas de capital, si usted tiene ahí, solo se puede compensar ahí. Si tuviera ambas, renta de trabajo y renta de, digamos, por la de capital, por decir cualquier cosa, y tuvo pérdida en esta no laboral, ¿cierto? En esta no laboral, que es pues, la renta de capital, van las no laborales, si tuviera pérdida ahí, no la podés compensar con la renta laboral, solo con esta misma. Listo, a partir de 2019. Las pérdidas se compensan en la cédula que la originó, nunca en general. En donde se originó, lo dice el artículo 1.2.1.20.6 del decreto único reglamentario. Listo, así es el tratamiento de las pérdidas fiscales. Por ende, ¿sí? ¿Se tiene hasta cuánto? Hasta 7 años. ¿Y por qué 7 años? Pues porque el gobierno así lo indicó. Pero, ojo con eso, ¿qué es al momento de ser compensadas? Miren lo que dice acá tan importante. Al momento de ser compensadas dichas pérdidas, no podrá superar al valor resultante de restar a los ingresos de renta capital o no laborales, los ingresos no constitutivos de renta y los gastos. O sea, no pueden tampoco superar el valor restante de las rentas de capital o no laborales y los ingresos no positivos. ¿Qué quiere decir? De que cada uno lo que le va a compensar no puede ser superior al valor de la renta como tal. Eso es lo que quiere decir. Si la renta da 10 pesos, solo puedo compensar 10 pesos de los, pongamos, 40 que tenga de pérdidas fiscales anteriores. ¿Listo? De pérdidas fiscales anteriores. Solo puedo compensar hasta 10 pesos. 10 tenía que pagar, 10 me los puedo compensar y listo. ¿Ok? Bueno. Es muy importante profundizar eso, ya les indiqué en qué número está, entonces para que muy juiciosos sigamos metidos mucho en ese cuento. Bueno, vamos a mirar que me metí el formulario que no es. Listo. Ahora sí, patrimonio bruto.
aquí viene lo bueno. ¿Qué es el patrimonio bruto? El patrimonio bruto es aquel patrimonio que representa lo que en contabilidad conocemos como activos, solo que como, digámoslo así, como debe tener un nombre tributario, acudieron al nombre del patrimonio bruto. Patrimonio bruto es antes ¿de qué? Antes de cualquier deuda, antes de cualquier vaina, o sea, lo que tengo antes de. El 261. El 261. Yo me fijo acá. Sí, el 261 del Estatuto Tributario es el que indica cuál es el patrimonio bruto. Entonces, artículo 261 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es el patrimonio bruto? ¿Qué bienes y qué derechos le integra? Así dice, ¿qué bienes y qué derechos le integra? Entonces habla de que el patrimonio bruto está constituido por todos los bienes y derechos apreciables en dinero, que es apreciable, que se puede calcular en dinero. O sea, que se puede decir, esto vale tanto. No solo el dinero, sino el valor equivalente en dinero de ese bien. Entonces, eso es lo que quiere decir. Apreciar en dinero poseído el último día del año o periodo grabable. El último día del año periodo grabable. Por eso el último día del año periodo grabable en Colombia es 31 de diciembre de 2022 para el caso puntual. Algún día pueden decir, no, es que el periodo grabable va a terminar el 30 de agosto. Pueden decirlo tranquilamente, por eso dice del año o periodo grabable. Pueden decirlo. ¿No? Algún día les ocurrirá a estos magos de los que hacen o generan estas leyes del Estatuto Tributario, que les recuerdo, el Estatuto Tributario es un decreto del año, ¿de qué año? Los que somos hinchas de Nacional lo tenemos muy presente, 1989, ¿cierto? Si no eres hincha nacional, busca el porqué 1989 es tan importante para nosotros. Decreto extraordinario 624 del año 1989. Este estatuto se crea ahí, y yo ya les conté un poquitico algo de la historia de esto. Pero se crea y cada que se va a modificar, lo tiene que hacer digámoslo así, una normatividad igual o mayor, que desde hace mucho tiempo se hace a través de ley, que es lo que comúnmente se llama reforma tributaria. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que en el año 1983, o sea, anterior al estatuto, se informa o se crea, digamos, esta ley, donde nos indica que la ley 9 de 1983 genera o indica el patrimonio bruto. Y lo dice así muy claramente, el total de los bienes y derechos apreciables en dinero, poseídos por el contribuyente al último día del año o periodo grabable. Ahora, dice, para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, que ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Excepto las sociedades extranjeras, o sea, los exceptúa, las personas naturales, que es lo que estamos viendo hoy, nacionales o extranjeras que tengan residencia en el país, y las sucesiones ilíquidas. Recuerde que una sucesión ilíquida es que la persona fallecida, la cual no ha entrado en sus bienes a la sucesión, ¿cierto? Entonces por eso se llama sucesión ilíquida, con residencia en el país al momento de su muerte, ¿cierto? Incluirán tales bienes a partir del año en que se tenga la residencia fiscal. Siempre no,
a partir del año, de ahí para allá, de ahí para atrás no, de ahí para adelante sí. Como nosotros, o sea, lo común de nosotros y nuestros clientes es que sean colombianos es desde que nació. Pero si la persona, digamos a los 35 años, 40, en ese momento tiene o queda como residente, es muy claro cuando dice que el año grabable a partir en que se adquiera la residencia fiscal en Colombia. Ok. Aquí es donde empieza lo bueno. Mire el doble sentido, dice bienes que son los derechos apreciables en dinero. Mire lo que dice acá. Son derechos apreciables en dinero los reales y personales, en cuanto sean susceptibles de ser utilizados en cualquier forma para la obtención de una renta. Pueden ser utilizados para la obtención de una renta. ¿Y cómo se obtiene una renta? Pues obviamente, por ejemplo, si tenés un apartamento, entonces, a excepción del apartamento o la vivienda propia, la vivienda para uso propio, pues se supone que si usted tiene más viviendas es para obtener un usufructo de ellas, o sea, como una especie de inversión. Entonces, ahí es que usted va a obtener, digamos, un valor adicional, por decirlo así. Entonces, ¿qué se entiende por posesión? O sea, ¿cómo saber que es suyo? Entonces dice, se entiende por posesión el aprovechamiento económico potencial, o sea, porque lo pudieras hacer, porque lo pudieras convertir como un ingreso o real, o sea, lo obtienes realmente, o sea, lo haces y obtienes una renta de él, ¿cierto? De cualquier bien en beneficio del contribuyente. De cualquier bien en beneficio del contribuyente. Se presume, ojo con esto, se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un bien, usufructo es disfrute, es decir, quien lo puede usar, ¿sí? De un bien, lo aprovecha económicamente en su propio beneficio. Se presume. Que es que yo se lo doy a una vecina que está muy querida y todo, pero la presunción hace de que si ella, la vecina querida, no genera o no demuestra o no muestra al Estado de que ella es la que declara sus ingresos, por presunción te quedan a vos. Por presunción. No puedes decir, no, pero es que, hombre, lo tenía fulanita. Entonces, ¿qué le dice? Demuéstrame que la tenía ella. La única forma de demostración o la forma más viable de demostración es, así miren la declaración, aquí aparece que ella obtiene estos ingresos de ese bien mío, pero mire, ella lo está declarando como ella, entonces yo por eso yo no lo declaro, porque ella lo... bueno, ahí muere la presunción y ya queda la firmeza, es decir, se confirma que esos ingresos los genera otra persona como tal. Bueno, además, mire lo que indica acá, se presume el 264 del Estatuto Tributario, se presume que el poseedor inscrito de un inmueble o quien aparezca como titular de un bien mueble sujeta a inscripción, mueble sujeta a inscripción. Ejemplo de un bien mueble sujeto a inscripción, los vehículos. Muy bien, los vehículos. Porque ¿dónde se inscriben? En el tránsito, ¿sí o no? Entonces, es un bien sujeto a inscripción. No aprovecha económicamente en su beneficio. Se presume. ¿Cierto? Ok. Ya luego el 65 ya nos empieza a decir cuáles son los bienes poseídos en el país. O sea, cuáles son los bienes que se entienden como poseídos dentro del país. Entonces dice, los derechos sobre bienes corporales, acuerde que hay bienes corporales, los que puedo tocar, incorporables, los intangibles,
hay bienes corporales, los que puedo tocar, bienes incorporables, los intangibles. Entonces dice, los derechos reales sobre esos bienes ubicados o que se exploten en el país. 2. Las acciones y derechos en compañías u otras entidades nacionales. ¿Listo? Las acciones y derechos sociales. ¿Qué son derechos sociales? Los de las compañías limitadas. Limitadas, muy bien. Entonces, los de las compañías limitadas se llaman derechos, ¿cierto? Entonces dice, si usted tiene esos bienes, son poseídos en el país. Acciones, derechos sociales de colombianos en el país, en compañías extranjeras que directa o por otras personas tengan negocios o inversiones en Colombia. Entonces, acciones y derechos sociales de colombianos residentes en el país en compañía que de otras entidades extranjeras que directamente o por conducto de otras empresas tengan negocios en Colombia. Dice, las demás derechos de crédito cuando el deudor tiene derecho a domicilio en el país, salvo que sean de créditos transitorios en la importación de mercancías. Recuerden que hay créditos transitorios cuando van a importar una mercancía, eso los excluye expresamente, porque los toma en la importación como una compra en el exterior. Y habla también de los fondos que el contribuyente tenga en el exterior vinculados al giro ordinario de los negocios, ¿cierto? Entonces, los fondos que tenga en el exterior, las platas que tenga por fuera, ¿cierto? Pero vinculados al giro ordinario de sus negocios. Entonces, tenés una cuenta en Estados Unidos porque allá es donde te consignan tus clientes por tu labor que haces, o sea, asesor o X o Y cosa. Entonces, esos fondos, a pesar de que son en el exterior, como están vinculados a tu giro ordinario de negocios, eso pertenecen a los bienes en Colombia. Listo. El 266 ya sí dice claramente cuáles son los no poseídos en el país, ¿cierto? Entonces ahí los describe, los créditos a corto plazo, bueno, etcétera. Es bueno que les pongan cuidado a ese 266 cuando tengan personas que le digan, tengo bienes en tal parte, en el exterior. Si tienen todos en Colombia, eso no tiene ningún problema y es todo lo que tenga acá y que le pueda generar capital. Pero si está por fuera, sí es bueno que analice aquí claramente en el 265 y 266 si son poseídos o no en el país. Ese es un consejo que les doy. No voy a andar más porque pues esto es, digamos, es extenso para el provecho de poca gente. Y aquí necesitamos del conglomerado. Luego, y si quieren y lo miramos, podemos llegar a ese valor o a una explicación más global de esto. Bueno, ¿cuál es el valor patrimonial de los activos? El 267 dice que el valor de los bienes o derechos apreciables en dinero, ya dijimos que eran derechos apreciables en dinero, poseídos en el último día o periodo gravable, estará constituido por su costo fiscal. Por el costo fiscal. ¿Listo? Entonces, el valor también para allá en el segundo parágrafo que dice que a partir del año 2007, o sea, hace más de 15 años, el valor patrimonial de los activos no monetarios, incluidos los inmuebles que hayan sido objeto de ajustes por inflación, se realizará con base en el costo ajustado de dichos activos del 2006. Recuerden que entre el año 1993 hasta creo que el 2006 sí, hubo ajustes integrales con la inflación. Miren esto tan interesante, el 267-1, que dice, el valor patrimonial de los bienes adquiridos por leasing es el que determina el 127-1 del estatuto. Vamos para el 127-1 del estatuto y nos dice
Dice, en los contratos de arrendamiento, ¿cierto?, que se celebren después de 2017. Entonces habla de que se genera toda esa parte de que al final del contrato sea el activo de la persona, que el valor del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica, etcétera, ¿cierto? Todo eso se debe de cumplir para que el bien leasing sea aceptado como propio. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo un leasing, me voy al 127-1 y lo común es que cumpla con todo, ¿cierto? Lo común, porque las compañías de leasing, digamos, están amarradas a lo que digan. No les conviene, obviamente, pues tener un producto que en última no va a beneficiar en nada al contribuyente o que lo vaya a perjudicar. Pero entonces en el 127-1 indica esos contratos de leasing que debe tener como mínimo. Esto lo indica para que se sepa, pues, como tal, que debe de contener. Bueno, ahora sí. Si ustedes se acuerdan, en el 110, en el formulario 110, en el de las personas jurídicas, siempre arranca en el mismo orden del estado de situación financiera. Efectivo, cuentas por cobrar, inversiones, inversiones primero, cuentas por cobrar, inventarios, propia planta de equipo, intangibles, intangibles y bueno, y otros activos. ¿Sí? Aquí no pide que se discrimine, porque incluso solo habla del patrimonio bruto. Cuénteme cuánto tiene, 10 pesos, 1.000 millones, 500 millones. De pronto en la conciliación fiscal, si tenés obligación de hacerla, basado en esos topes, pues ahí sí pide discriminar qué activos tenés, ¿cierto? Entonces, pero empezando por ello, por eso en el 268 ya nos indica cuál es el valor de los depósitos en cuentas corrientes, es decir, lo que comúnmente o en el argot contable de las empresas llamamos efectivos y equivalentes del efectivo. Entonces dice, el valor de los depósitos bancarios es el saldo al último día o del año o periodo grabable, ¿cierto? El valor de los depósitos en cajas de ahorros es el saldo en el último día, incluida la corrección monetaria cuando fuera el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados. Mejor dicho, usted en el efectivo, o sea, como en el primer punto del patrimonio bruto, va a poner cuánto tiene efectivo, pues digamos que eso es incontrolable para el gobierno. Usted puede decir que tiene 10 centavos en efectivo o 1.000 millones. ¿Quién te lo puede asegurar? Pues digamos que nadie, pero uno sí observa. Bueno, lo otro es que el gobierno cada vez va haciendo más normatividad para que todo se bancarice. Entonces por eso indican, si querés si querés te bancarizas, si querés no, pero si todas las transacciones que no hagas bancarizadas, superado cierto tope en un cálculo que él pide, si vos no superas, o sea, si vos no lo haces vía bancos, pues no te puedes descontar eso. O sea, vos lo puedes hacer, pero si lo haces, ¿qué le pasa? No te lo dejas contar. Entonces por eso dice, cuénteme cuánto tiene al último día del 31 de diciembre en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, lo que dice es que caja de ahorro, lo que dice un banco. Es que esto es del año 1974. Este artículo 268 se crea, o sea, sí crea, en donde dice cuál es el valor de los depósitos en cuentas corrientes de ahorro, según el decreto ley 2053 de 1974. El año entrante cumple 50, madre, 50 años. Ese artículo, ¿cierto? Entonces, consejo, dígale a su cliente, pídame certificación de los bancos. Y los bancos tributarios y los bancos saben
cuánto, o no saben, no, te certifican cuánto tenías a 31 de diciembre e incluso te certifican lo que dicen acá, los intereses causados y no cobrados. O sea, primero que los del último día, pero ahí siempre los van a poner los bancos. Siempre va a poner intereses causados y no cobrados, tanto. Los tenés que tener en cuenta para sumárselo. ¿Cuál es el valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera? Entonces dice, el 269 dice, el valor de los activos en moneda extranjera se estima en moneda nacional al momento de su reconocimiento, iniciada la tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Recuerde que para NIF, reconocimiento inicial, ¿qué es? Cuando lo compra o cuando ya está ¿cómo se dice? En tal forma que ya se puede usar, por decirlo así, una maquinaria. Desde que la traigo hasta, pues desde que arranca, por decir algo, la traigo desde Bogotá. Entonces, mientras la traigo a Medellín y mientras hago todo el proceso, se demoró 3 meses. Eso quedaría como una maquinaria en proceso, ¿cierto? Que solo se muestra como maquinaria en proceso. Ya se vuelve maquinaria cuando ya está lista para producir. Entonces, pasa de maquinaria en proceso a maquinaria normal. Eso es lo que te está indicando ahí. Entonces, es el valor de eso a la tasa de mercado del reconocimiento inicial, de cuando lo compraste. La TIRM de cuando lo compraste, que es el reconocimiento inicial. Listo, para el caso de las personas naturales. ¿Cuál es el valor de los créditos? Bueno, digamos que ahí ya terminamos todo lo que es patrimonio bruto. Todo lo que es patrimonio bruto. Se le restan las deudas, dice muy claro el formulario. Deudas. ¿Qué son deudas? Entonces, ya acá el 270 nos dice, vea joven, el valor de los créditos será el nominal. Sin embargo, puede estimarse un valor inferior cuando el contribuyente demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor. Yo le voy a explicar eso. O que ha sido imposible obtener el pago, no obstante haber agotado los recursos usuales. Yo le presto plata a un señor X, ¿cierto? 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Como es una cuenta por cobrar, usted la tiene que restar a 10 millones de pesos, valor nominal, 10 millones de pesos. Ese señor no le paga. Nada, imposible, ha pasado un año y todo lo que no le paga. Y cuando a usted y analiza y observa de que ese señor está en insolvencia, es decir, no tiene forma de pagarle. Entonces, si él no tiene forma de pagarle, se vuelve en insolvente, ¿yo qué puedo hacer? Un deterioro de esa cartera. ¿Sí? ¿Cómo lo demuestro? Pues ya hice todo el proceso legal o estoy en el proceso legal en el cual, por decir algo, en toda esa parte probatoria y todo lo demás, el señor dijo, bueno, yo soy insolvente, no tengo cómo pagarle. En ese momento esa deuda, que es un activo, ¿cierto? Porque es una cuenta por cobrar, puede ser disminuida hasta el 100%, demostrado de que el señor tiene insolvencia total o que solo puede darte algo parcial. Y ahí sí se puede disminuir esa deuda. Listo. Bueno, eso en cuanto a las deudas. ¿Qué más les cuento? Bueno. Ok. Aquí viene una vaina que siempre me la preguntan mucho. Y es, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? No, pero venga, terminemos las deudas. Pero una pregunta me hacen mucho es, ¿cuál es el valor de las propiedades? ¿Cierto? El valor de las propiedades. Entonces, por acá
por acá. Ahorita retomo una vaina que me encontré por acá. Pero espérenme que es. Bueno, digámoslo así, el valor de las deudas está también enmarcado en el artículo 283. Este 283 fue creado ese mismo año 1974, ¿cierto? Y indica que para los efectos del estatuto las deudas se entienden como un pasivo, o sea, lo que ya localizamos el patrimonio bruto, ¿cierto? Voy a hacer ese paréntesis de las deudas. Entonces habla de que la obligación presente corresponde a la obligación presente de la entidad surgía a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para poder cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, ¿cierto? Entonces vamos despacio. Dice, para efectos de este estatuto, o sea, del estatuto tributario, dice, se entiende como un pasivo, o sea, la deuda, que corresponde a una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos que pasados, ¿sí? Al vencimiento de la cual y para cancelar la entidad espera que desprenderse de recursos, ¿sí? Entonces, esos recursos de los cuales se desprende hacen que se convierta en una deuda como tal. Es que vamos a buscar aquí el valor patrimonial, por ejemplo, de las acciones. Por ejemplo, aquí. Ojo pues, eso en cuanto a las deudas, pero ahorita digamos que en otro video voy a empezar a ahondar sobre las deudas. Pero quisiera para terminar y no enredarnos, que esto hace parte del patrimonio bruto, las acciones y los bienes movibles. Entonces dice, las acciones y derechos sociales pueden clasificarse como activos fijos o movibles dependiendo de si se enajenan o no dentro del giro ordinario del contribuyente. ¿Qué son activos fijos? Son aquellos que yo no tengo para la venta. ¿Qué son activos movibles? Los activos que tengo para la venta. Casi siempre inventarios. Pero también hay bienes que si usted adquiere, o sea, un activo fijo, lo adquiere, pero lo vende en menos de 2 años, se convierte en activo movible. ¿Listo? Entonces dice, para que las acciones se clasifiquen como activos o fijos o movibles, no afecta el valor patrimonial. El 272, este era el artículo que yo estaba buscando. El 272 dice que las acciones deben de ser declaradas al valor, dice, para los contribuyentes obligados a, no, espérame. Dice, las acciones y derechos sociales en cualquier clase de sociedades deben ser declarados por el costo fiscal ajustado por la inflación cuando haya lugar a ello. Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de acuerdo con las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, el valor patrimonial será el que resulte de aplicar tales mecanismos de valoración. Entonces dice así, el costo fiscal de las acciones lo encontramos en el artículo 69. Vamos a ver qué dice el artículo 69. Para efectos del impuesto de renta, el costo fiscal de los activos no corrientes
mantenidos para la venta corresponderá al mismo costo fiscal remanente del activo antes de su reclasificación. Por lo tanto, será la sumatoria de precio de adquisición más o menos costos indirectos, costos directos atribuidos a la medida inicial y menos cualquier deducción que haya sido realizada para fines del impuesto de la renta. Pero por acá dice sin perjuicio, pues dice el inciso 11 de dicho pues artículo, dice que si una acción, sea que cotice o no cotice en bolsa, dice no cambia la forma en que se determina el valor patrimonial ni su costo fiscal, pues porque es el mismo tratamiento. Entonces dice, existe un tratamiento diferenciado cuando se trata de determinar la renta bruta para enajenar acciones, según el artículo 90. Pero, artículo 90. Entonces dice artículo 90. Determinación en la venta de activos y valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios. La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título está constituida por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo del activo. ¿Listo? Entonces es la diferencia entre el precio de enajenación, o sea, el precio de la venta y el costo del activo. Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta del aumento de la enajenación deberá imputarse en primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones y amortizaciones. El saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasional, pero ese sobre todo me sirve para personas jurídicas. Ahora, ¿qué pasa con las acciones? Quiero llegar a un punto muy vital. Se deben declarar al nominal o al intrínseco. Entonces el 272 dice, las acciones, el 272 dice, las acciones y derechos sociales deben ser declarados por su costo fiscal. ¿Sí o no? Por su costo fiscal. Entonces, el valor intrínseco, que les voy a recordar que el valor intrínseco es igual al valor del patrimonio dividido el número de acciones en circulación y multiplicado, entonces esa diferencia es el valor intrínseco, y multiplicado por el número de acciones que se posee, ese es su valor intrínseco. En este caso puntual no nos sirve de a mucho. Entonces, este reajuste. Entonces, ¿qué debo de tomar? El valor nominal, consejo, valor nominal de las acciones. Valor nominal de las acciones. Y como el artículo 70 nos dicen que se pueden ajustar el valor el costo fiscal de estos inmuebles o muebles, ¿cierto? En el porcentaje que indica el 868. No, mira, el 868. Es que si ves que esto para un ping-pong. Entonces el 868. 867. Ahora sí le creo. 868. Valores absolutos. Que es fijado mediante el... bueno, este es por VTs. Entonces el 868 es el que nos indica las VTs. Pero espéreme que este reajuste. Ok. Entonces. Dice así. Se debe precisar
que el contribuyente determina el costo fiscal de los activos fijos, que si el contribuyente determina el costo fiscal conforme al artículo 73, no puede aplicar el ajuste al que refiere el artículo 70. Entonces, ¿qué dice? Los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan carácter de activos fijos en el mismo porcentaje en que se ajusta la unidad de valor tributario, o sea, VT. Acuérdese que el 868 es el que definió que la VT existía y que cada año aumenta basado en qué, en el IPC y bueno, y todas las carretas. Entonces, dice, si usted, por ejemplo, adquirió en el año 2021, usted debe haber hecho, usted puede un reajuste fiscal del 4.67%. Si adquirió en 2020 para el año 2021, el 1.97%, y así sucesivamente. Vas a encontrar una tablita en la DIAN, en la DIAN donde coloquen ustedes porcentajes históricos para el reajuste. Porcentajes históricos para el reajuste. Esos porcentajes los vas a encontrar, ¿cierto? Basado que en una variación del VT y como eso va variando de acuerdo al IPC. Entonces, retomemos. Retomemos que pronto se me está enredando esta vuelta. Patrimonio bruto. De lo otro es lo que se designe, pero en los bienes muebles, que en este caso son las acciones, dice que se puede hacer un reajuste fiscal basado en la misma forma en que se reajustan los VTs. Y los VTs se reajustan de acuerdo al artículo 868 del estatuto, donde fue el que crea el VT, ¿cierto? Que fue creado en el 2006 por la ley 1111 de 2006, la reforma de aquel momento, en su artículo 50, ¿cierto? Entonces dice, con el fin de unificar el cumplimiento de las obligaciones, se crea la unidad de valor tributario. ¿Y qué hace esto? Que si usted analiza, hay una serie de resoluciones entre el año 2006, que fue la que lo creó, al año 2022, pues la última, ¿cierto? Donde en cada año indica cuánto es la variación del IPC, que es lo mismo que hace variar la VT entre un año y otro. Entonces, si yo tengo o yo adquirí un bien en el año 2006, yo empiezo a hacer digamos, la variación con los IPCs, que son los que realmente hacen variar la VT, 487, que fue en el 2006, 515, 2007, ¿cierto? Entonces voy acumulando, voy haciendo el cálculo de cuánto fue, 10.000 pesos en el 2006, ¿cierto? En el 2005. Entonces, perdón, lo puedo reajustar para el de 2006 al cómo, al 487, entonces ya va a quedar, no van a quedar 10.000, sino 104.000, no, de 1.000 pesos, bueno, pongámosle de 100.000 pesos para que me quede más fácil, quedarían de 100.000 pesos, ya quedaría valiendo 104.870. El año siguiente, ese 104.870, que es la multiplicación de los 100.000 que me valió por el IPC del momento, en este caso 2006, entonces ya vale 104.870 pesos. Ese valor ya lo multiplico por 5.15 para saber cuál es el valor del aumento y así sucesivamente. Puedo ajustarlo basado en eso que me dice la ley, ¿cierto? Eso porque me lo indica el estatuto tributario. Entonces, ¿lo puedo ajustar? Sí. Por esos valores, sí. Y basado en eso, ya puedo, digámoslo así, mes por mes, año por año, perdón, ajustarlo hasta el año anterior en el cual pues estamos ya haciendo la declaración y eso nos va a llevar a un valor
digamos, un costo fiscal, que es el que nos da la base fundamental para cuando yo lo vaya a vender. Y sobre ese se calcula ¿qué? La ganancia ocasional por la venta del activo fijo. Y a ese valor ya se le aplica la tarifa que indica el estatuto. Para eso es el costo fiscal. No solo para mostrar la declaración de renta, sino para cuando lo vaya a vender, me defina la ganancia ocasional, o sea, la base de la ganancia ocasional, que sería la diferencia entre lo que lo vendí y este costo fiscal que está aquí. Que el costo fiscal sería igual a ¿qué? Costo de adquisición llevado a valor presente, o sea, o cogiendo todos los IPCs que los afectaron para traer ese a un valor actual o actualizado con esos IPC. Esta es la primera parte de la declaración de renta de persona natural. Vamos en patrimonio bruto. Cogí algo de deudas, que ahorita lo profundizo en el siguiente video, para ya continuar con el resto. Espero haya quedado claro. Sé que es 1h05, 1h10, pero es la primera parte y espero que haya sido la primera parte muy productiva. Ojalá le comenten a las demás personas que en lo posible, pues si quieren ver mis videos, tengan en cuenta que antes de este deben de ver el anterior, que nos indicaban digamos, cosas que nos va a ayudar a entender este video. Listo, espero que les haya gustado.